Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos como pueblo de Dios a disfrutar de este nuevo servicio de escuela dominical que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, Él nos permite reunirnos, congregarnos como iglesia, disfrutar de estos espacios tan especiales. A todos, en cualquier lugar del mundo, un saludo muy fraterno y qué agradable saber que estamos reunidos para estar en este programa maravilloso que Dios nos concede. A usted, amigo que nos acompaña, le felicito por sacar espacio, sacar tiempo para algo tan eficaz para la vida. Así que a todos vamos a disfrutar de este espacio de orden espiritual. Vamos a iniciar con una oración. La oración para nosotros es fundamental. La palabra es fundamental. Así que vamos a pedirle a Dios que en su misericordia nos ayude una vez más. Les invito a que estén en pie y vamos a orar. Vamos a levantar nuestros brazos al cielo en una actitud donde nos rendimos ante Él y en una actitud donde le expresamos que estamos necesitando de Él cada vez más y más. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabamos, oh Dios. Padre, te glorificamos, exaltamos tu nombre y reconocemos, Dios mío, tu grandeza. Padre, somos un pueblo muy, pero muy agradecido y hoy nos hemos dado cita nuevamente para estar en este programa de orden espiritual donde hay dimensiones extraordinarias para el bienestar de nuestra vida y de la iglesia. Padre, te pedimos tu ayuda en todo lo que vamos a realizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Mis hermanos, les invito a que tomen sus Biblias y abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 1. Voy a leerles, ustedes siguen la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a leer este precioso pasaje de las Sagradas Escrituras. Colosenses 1, del 1 al 14. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Somos un pueblo privilegiado de leer, de escuchar
y de escuchar el mensaje de estas grandes verdades. Mis hermanos, a continuación vamos a disfrutar de las alabanzas y posteriormente de la predicación de la palabra de Dios, que vamos a estar atentos, dispuestos a aprender, a colocar en práctica y a predicar esta verdad a otras personas. Mis hermanos, hoy es culto misionero. Y este culto misionero es un culto especial que Dios nos permite, y quiero aprovechar para agradecerle a toda la iglesia en cualquier lugar del mundo, aún por su apoyo económico para el trabajo en las misiones. Gracias a Dios, gracias a usted. Durante toda esa semana en nuestras congregaciones a nivel local estamos recogiendo esta ofrenda que se envía para ayudar a las misiones. Así que muchas gracias por este apoyo que constantemente usted lo hace, y que Dios le bendiga. Además, quiero decirles que mañana continuamos con nuestro seminario virtual para maestros. Ha sido una jornada especial, ya han sido 3 semanas, 3 lunes que se han venido trabajando, y quiero aprovechar para felicitar a los organizadores, a la coordinadora del programa y a todo el equipo que ha estado trabajando, que ha estado dando sus enseñanzas. Definitivamente Dios nos bendice con todos los contenidos que el Señor nos da como iglesia. Mis hermanos, disfrutemos de este espacio cultico en esta hora y sigamos creciendo en Dios. A todos, que la bendición abunde para sus vidas, para su familia, para todas las congregaciones, toda la iglesia en general. Dios les bendiga. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y en la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré
que Él murió por mí. Le seguiré. El diluvio terminó, con los rayos del sol alzan vuelo las aves, arco iris de color, pintados con tu amor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como el tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Comenzó con los rayos del sol en las grandes ciudades. Surge otra generación buscándote, Señor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Tan grande, Señor.
momento encuentro vida es por ti. Que calma en la tempestad, si he alcanzado alguna gloria, si he conseguido ser mejor, si algo puedo ser, Señor, es por ti. Y es por ti. Y hay esperanza, que hay vigor, y es por ti que somos tus hijos, Señor. Si algo somos, Dios, es por tu gran amor, lo que recibimos de ti. Ponemos de ofrenda tus pies. Es por ti. Y anhelamos ver tu gloria. Es por ti que formamos nuestro ser. Si logramos ver errores que nos impiden continuar, si algo podemos ser, Señor, es por ti. Y es por ti que en las pruebas hay victoria. Y es por ti que en tu pueblo apoyo hay. Si algo somos, Dios, es por tu gran amor, lo que recibimos de ti. Ponemos de ofrenda tus pies. Y es por ti, es por tu misericordia. Y es por ti que obtenemos tu perdón. Si somos tu iglesia, Dios, es por tu gran amor, lo que recibimos de ti. Lo que recibimos de ti. Ponemos de ofrenda tus pies. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel.
pues mi Dios siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Mi Dios siempre ha sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Mi Dios siempre ha sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido cuando el gozo como un río llega a mi ser, como el alba amaneciendo tu paz, cuando veo tu amor y que cerca tú estás, oh Señor, a ti yo elevo mi canción. Si me encuentro vacilante, lejos del hogar, y las dudas a mi mente veo llegar, en tu nombre, Señor, las tinieblas huirán. Yo te alabaré por siempre, mi Señor. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria. Te alabaré, por siempre honra te daré. Eres digno, Señor, por tu palabra fiel, de recibir honor. Cuando el mundo en que vivimos deje ya de ser y el recuerdo del presente quede atrás, cuando llegue
Qué canción tan hermosa, la de nuestro coro. Esa composición, Te alabaré. La interpretación magnífica. Cada día lo hacen mejor. Cada día nos emociona mucho más escucharlos. Felicitaciones a todos los hermanos del coro. Y gracias por disponerse a engrandecer al Señor mediante canciones tan bien interpretadas. De hecho, es un poema hermosísimo. Este poema de la canción que ellos han entonado. Cuando el gozo como un río llega a mi ser, cuando el alba amaneciendo tu paz, cuando veo tu amor y que cerca tú estás, mi Señor, a ti yo elevo mi canción. Por otro lado, ¿no? Si me encuentro vacilante, lejos del hogar, y las dudas a mi mente veo llegar, en tu nombre, Señor, las tinieblas huirán, yo te alabaré por siempre, mi Señor. Y esas expresiones hermosas que nos ponen a nosotros también en disposición de alabanza, honrar a un Dios que no solamente lo tenemos cercano, que además nos manifiesta su amor todo el tiempo y en ese amor nos está salvando, como estamos estudiando en este tiempo en el programa, en este programa misionero, en este estudio que estamos haciendo. También Dios está presente en nuestras situaciones críticas, en nuestras situaciones difíciles, en los conflictos, en los momentos en que nos sentimos solos, y no es extraño que lleguen dudas a ensombrecer el panorama de la vida nuestra. Nosotros solo requerimos invocarlo y entonces la luz llega y resplandece y se lleva las tinieblas y tendremos cada día motivos nuevos para alabarlo. Qué canción tan hermosa, qué composición tan bella y qué interpretación tan extraordinaria. Estamos gozosos, muy gozosos de lo que escuchamos, muy gozosos de lo que cantamos. Nosotros le decimos al Señor en la canción, si podemos vivir cosas válidas, si podemos vivir cosas buenas, eso es por tu gran amor, eso es porque tú nos amas. Si podemos nosotros vernos como un pueblo, es porque tú nos has dado esa condición privilegiada de vivir bajo los efectos de un amor, el amor tuyo que nos está salvando. Qué bueno, hermanos míos, cada día las canciones nuestras están expresándonos suficiente o dándonos suficientes motivos para honrarlo a Él, para glorificarlo, para exaltarlo y para sentirnos nosotros los seres humanos más privilegiados del mundo, porque tenemos un Dios incomparable. Vamos a orar, hermanos míos, en esta reunión misionera vamos a hacer nuestra oración para que Dios nos ayude a comprometernos con la causa de Él, porque este gozo nuestro debiéramos compartirlo con mucha gente y que otros mañana nos acompañen a vivir esta experiencia extraordinaria, de vivir entusiasmados, de sentirnos totalmente impactados por la realidad de un Dios que es un ser que hace la diferencia en todos los campos de la vida. Y por eso vamos a expresarle en nuestra oración el deseo que tenemos de que su palabra nos abra caminos para el compromiso
y para la responsabilidad con la causa salvadora de Él. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque sé que te estás expresando en medio nuestro. Estás obrando salvación, Señor. Estás acercando mucha gente necesitada de tu misericordia. Urgidos estamos, Señor, todo el tiempo de ti, pero en este mundo en el que estamos, en el que tú nos has colocado y en el que tú nos estás salvando, hay también mucha gente que necesita ser rescatada y oportunamente, Señor, restaurada para comenzar a vivir experiencias contigo que vayan estabilizándolos en el territorio de la salvación. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables para despertar en nosotros ese sentido de responsabilidad con la causa, con el conocimiento, con la actividad espiritual que nos lleve, Señor, a acercarnos a la gente y a aportarles este nivel de claridad que está haciendo diferencia en la vida nuestra de esto que es vivir una salvación de eso que era antes estar perdidos. Así, Señor, te pedimos que nos guíes, que nos hables, que tu Espíritu, Señor, nos revele verdades y que el poder de tu palabra nos dé claridades que necesitamos para tomar las posturas válidas de aquellos que se comprometen con la salvación de los demás. En el nombre de Jesús, hacemos esto como petición, lo expresamos como petición y te pedimos que nos ayudes a vivir esta plenitud, la plenitud de la claridad para salvar a mucha gente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. Ustedes recuerdan que hace un mes nosotros estuvimos mencionando un texto grandioso. Ese texto es enorme y tiene que ver con una idea que hemos buscado la forma de entenderla en su verdadero sentido. Porque nosotros leemos los textos y tenemos ideas generales, pero no nos detenemos en los detalles de lo que el texto de fondo quiere decir. Y a veces lo que el texto quiere decir es una cosa impactante, pero nosotros lo vemos como en una idea que ya resulta religiosamente muy aceptada y no hemos entendido todo el sentido, todo el valor, todo el significado de expresiones bíblicas que si las interpretamos bien, descubrimos cosas maravillosas de parte de Dios. El texto es Juan 3:16 y 17. Juan 3:16 y 17. Recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Miren que ya de entrada estamos descubriendo que un mundo condenado no es el globo terráqueo. Un mundo condenado es la sociedad humana. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y decíamos que el término mundo que se maneja allí, en este texto de Juan y en muchos otros textos de Juan, el énfasis lo estoy haciendo en Juan. El término mundo no se refiere a la tierra como la estructura física creada, recuerden, sino que identifica al sistema creado por los hombres y tiene que ver con las formas como las personas se ven a ellos mismos en medio de las condiciones ambientales
que les rodea, con su manera de encontrarse y relacionarse, y con sus enfoques en la interpretación del sentido de su vida, de esa vida que ellos están experimentando. Entonces decíamos que ese sentido de la palabra mundo en el texto, en general se identifica con lo que nosotros llamamos cultura, que es el producto de la experiencia de los seres humanos sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios ama? Según eso, Dios ama a lo que los hombres hacen en la tierra. Y entonces allí surge nuestro escándalo, ¿recuerdan? El escándalo es, ¿cómo así que Dios ama todas esas cosas terribles que los seres humanos hacen? ¿Cómo así que Dios ama toda esa cantidad de acciones, de elaboraciones, de la conducta social humana, donde se le hace daño a los otros seres humanos y donde hay gente que desprecia el conocimiento de Dios y actúan en una forma descomedida frente a las grandes razones que Dios nos da para vivir conforme a su voluntad? ¿Y cómo así que Dios ama eso? Y entonces decíamos nosotros que cuando Dios ama eso, aparentemente estaría amando esas cosas feas, y realmente no. Lo que da a entender la Biblia es que Dios ama todo eso que el hombre intenta hacer, porque el hombre se esfuerza a elaborar cosas con las cuales él realice el desarrollo y el bienestar de su propia vida, y en ese afán usa todos los recursos que tiene. El problema es que en su desobediencia y en su distanciamiento a Dios, el uso que le da no es lo más apropiado, y por eso Dios ama el hecho de que el hombre se esfuerce, pero Dios detesta el resultado de lo que muchos producen. Entonces, por eso decíamos que de acuerdo a la idea del texto de Juan, en el espíritu del texto de Juan, identificamos al menos 3 razones para que esto se dé. ¿Que se dé qué? Que Dios ame al mundo, con todo y lo feo que hay allí, y con todo y lo feo que hacen los seres humanos. Pero descubrimos al menos 3, y hay más, yo sé que hay más, pero para nuestro análisis con eso es suficiente. En primer lugar, Dios ama al mundo, demostrando que Dios ama lo que los hombres se esfuerzan en hacer. Porque para construir ese mundo, el hombre ha usado la provisión que Dios le entregó a la especie para que llegara a desarrollarse a la altura del Hijo de Dios. Solo que en su ignorancia, muchas personas terminaron usando mal esa provisión original de Dios, lo que Dios colocó dentro de nosotros los seres humanos, y esas personas terminaron perdiéndose. El texto que usábamos para justificar esa idea es el texto de Juan 1:10. ¿Recuerdan que el texto dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo que fue hecho por él no le conoció? Y entonces sucede que al decir el mundo por él fue hecho, no se está refiriendo a la tierra física, repito, ¿ya? Se está refiriendo en este caso
al hecho de que el verbo, se está refiriendo al verbo en Juan 1:10, ya en el prólogo del libro de Juan, que es un poema. En ese texto, el verbo o la palabra, decíamos nosotros, es esa disposición de Dios, ese plan y programa de Dios por el cual Dios fue llevando la creación mediante un proceso lógico de normas, de principios, de leyes. Fue llevando la creación desde el cosmos hasta la producción del ser humano, y en el ser humano, que en el ser humano apareciera el Hijo de Dios. Entonces fíjense que todo tiene un hilo conductor. Y en el ser humano ese potencial que Dios le dio para que de allí fuera desarrollando en su proceso las virtudes o la condición madura de un hijo de Dios, el hombre usó eso. Porque ¿qué más tenemos para usar sino lo que Dios nos ha dado? Y entonces, en muchos, eso se usó con buena intención, pero en ignorancia. En otros, eso se usó en una forma elaborada, tendenciosa, porque no tenían cómo interpretarlo de otra manera. Al final, produjeron una cosa horrible, pero Dios, eso que les entregó, Él sabe que aún en esas condiciones del hombre perdido, un buen direccionamiento, una buena orientación, una buena dirección puede cambiar no solo el enfoque, sino los resultados. Y entonces Él sabe que eso que ellos son capaces de desarrollar puede ser que produzcan una cosa terrible que los asemeje a unos auténticos demonios, pero puede ser que con la dirección adecuada, con los recursos de provisión y digámoslo así, de educación y enseñanza de parte de Él, esas personas pueden producir el resultado final de la propuesta que Él ha hecho o que Él quiso lograr a través de las vidas. Y entonces decimos que el mundo se construyó con los recursos provistos por Dios. Lástima que muchos lo hayan usado en forma tan inadecuada porque descartaron a Dios, pero de todas formas, esos recursos que Dios colocó para producir al Hijo del Hombre, ya tienen el poder todavía de construir en los seres humanos a un Hijo de Dios, si esas personas pueden lograr ser reorientadas, redirigidas hacia el propósito santo de Él. En el mundo estaba, porque se estaba expresando allí, el mundo fue hecho por todo ese potencial, pero ese mundo terminó no conociendo para qué era todo eso, en qué dirección tenía que elaborar todas esas acciones de la vida y hacia dónde debía moverse para producir el impacto que debía producir o los efectos de bienestar que debía lograr. Eran los objetivos del propósito de Dios para colocar toda esa fuerza potencial en la vida del ser humano que Él había creado. Espero que esto quede claro, porque es importante entender que Dios no está amando algo distinto de lo que Él ha colocado en nosotros, ¿ya? Y voy a decirlo en los términos míos, a Dios le duele que eso tan grande que hay en un ser humano se pierda. ¿Por qué? Porque Dios le colocó lo mejor
Le colocó lo más grande, le colocó lo más elaborado que podía colocarle. Dios le entregó a la criatura lo que ninguna otra criatura había recibido, y a Dios, de hecho, estoy diciéndolo en mis términos, le duele que eso se pierda. Por eso Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a un arrepentimiento que los lleve a replantear la vida. ¿Ya? Por otro lado, decimos que Dios ama al mundo porque en ese mundo muchas cosas construidas por los hombres son válidas, ¿ya? Y son hechas en el espíritu correcto, llegando a ajustarse al propósito original de Dios. Hay cosas que el hombre ha producido y que tienen que ver enormemente con lo que Dios quería que el hombre produjera, con esas capacidades que le dio. Y de hecho, son cosas muy buenas. Y nosotros hemos producido cosas magníficas que han hecho que la humanidad progrese, que la humanidad avance, que la humanidad viva condiciones de bienestar, porque el hombre ha hecho cosas muy buenas. Y eso, hermanos míos, Dios lo ama. Dios lo ama, porque Dios no nos creó para que vivamos en la angustia y el desespero de las criaturas comunes, sino que nosotros debemos vivir ese gozo de ser una criatura elegida para cosas grandes. Y, de hecho, cuando producimos cosas buenas, eso lo ama Dios, ¿ya? El que practica la verdad, dice allí en Juan, en el capítulo 3, dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, quien está actuando de buena fe, aún equivocado, está queriendo confirmar si lo que está haciendo tiene sentido o no. El que está actuando sin malicia, el que está tratando de hacer las cosas con propósito sano, el que está construyendo cosas buscando el bienestar de su especie, el bienestar de su familia, el bienestar de su pueblo. La persona que está haciendo este tipo de cosas, hermanos míos, quiere que todo se clarifique de tal manera que él pueda confirmar el sentido válido de lo que está haciendo, el sentido según el propósito de Dios. ¿Ven? En tercer lugar, decimos que Dios ama este mundo porque Dios quiere salvar a las personas en el mundo sin tener que sacarlos de él. Fíjense ustedes, eso quiere decir que para Dios y la sabiduría de Dios, imagínensela ustedes lo incomparable que es y las razones profundas que tiene Dios, que son insondables. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo apenas especial para nosotros. Y no hay en ninguna otra parte del universo o en ningún otro universo, al menos hasta donde las posibilidades de lo nuestro se dan, en que se den condiciones mejores que las que nosotros tenemos para realizar la plenitud del propósito de Dios, que estas condiciones que Dios nos ha dado aquí. Y se desarrolla dentro de las condiciones a veces deformadas de la gente, sus errores, sus manejos totalmente equivocados, pero en medio de todo eso, hermanos míos, se está dando el espacio ideal para la salvación de todos los que Dios quiere salvar. Y si eso es así, ¿quién es usted para decirle a Dios, Señor, no, yo creo que mejor sería que tú nos enviaras a tal planeta, porque en ese planeta las condiciones pueden ser mejores, y que nos saques de este ambiente para ponernos en un ambiente ideal y perfecto? Dios por eso, hermanos míos, nos confirma que en la sabiduría de Él, el mejor espacio
que tenemos para nuestra salvación es vivir en medio de estas condiciones que a veces no las vemos tan buenas. ¿Ya? Por eso Jesús en la oración, aún diciéndole a Dios, Señor, estos mis discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, se está refiriendo a la comparación de los mundos. Ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Es decir, pertenecemos a una dimensión del propósito tuyo que está más allá. Pero yo no quiero que los saques del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo. Lo que quiero es que los guardes del mal. Aleluya, aleluya. ¿Por qué Jesús lo entendió? Porque entendía el propósito de Dios. Dios no tiene interés en sacarnos del mundo, sino de usar este mundo que Él ama para poder perfeccionar nuestras condiciones de salvación. Tres razones hemos esbozado, ¿ya? Y todas ellas concuerdan en el hecho de que a Dios le llama la atención esto. Por eso a veces es tan escandaloso que nosotros seamos tan inadaptados y que estemos diciendo, Señor, es que yo no quiero pertenecer a esto, porque este no es mi ambiente. ¿Y cuál otro hemos tenido para que lo comparemos? Este no es mi ambiente es estar contigo, es estar contigo para siempre. Señor, mi deseo es estar allá en la gloria contigo. Pues sí, todos lo deseamos, estar en la gloria con Él. Pero, hermanos, ¿por qué nos quejamos si el que nos colocó aquí lo hizo para hacer de esto un espacio que nosotros lo pudiéramos convertir en un jardín? Que los seres humanos en su deformación hayan hecho de esto un desierto. Todavía nosotros somos de los que le creemos a Dios su planteamiento y estamos plenamente convencidos de que de aquí puede salir todo un jardín, un territorio hermoso, un huerto maravilloso, aunque en este momento la apariencia sea otro. ¿Por qué? Porque Dios entiende que todavía es posible su presupuesto, su plan, su disposición original. Ahora, lo más importante de la idea de ese texto de Juan 3:16 y 17 es que el amor de Dios al mundo se ha manifestado por el interés para salvar a cada uno de los seres humanos que en Él crece, es decir, que en este mundo crece, y esto nos mueve, hermanos míos, oigan bien, a reflexionar cosas muy serias. ¿Ve? Porque el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que los que crean en el Hijo no se pierdan, sino que permanezcan en el presupuesto de la vida que Él quiere para ellos, vida para siempre. ¿Qué se relaciona con la posibilidad de salvarlos? El amor. Es que lo que refleja el amor de Dios es todo el esfuerzo que Dios ha hecho por salvarlos. Eso expresa el amor de Dios. Dios ha hecho todo el esfuerzo y el esfuerzo se ve tan grande que Juan lo interpreta como un amor desbordado, un amor no al alcance nuestro para siquiera vislumbrarlo en su dimensión real. De tal manera. ¿Y cómo se ve de tal manera su amor? En el hecho de que Dios entregó todo un presupuesto eterno para que ningún ser humano se pierda. ¡Aleluya! Todo un programa eterno, un plan eterno
elaborado desde la eternidad con toda la sabiduría divina para que ningún hombre que está a riesgo de perderse por su necedad o su torpeza se pierda, porque todavía hay alternativa, hay posibilidades, porque el programa de Dios es generoso, es amplio, es incomparablemente versátil y es, sobre todas las cosas, poderoso y eficiente. Gloria a Dios. Entonces, fíjense ustedes que es una forma de indicar que el amor de Dios nosotros lo identificamos no en las cosas comunes que Dios nos da, sino en el programa eterno que Él realizó para garantizar que en las posibilidades, cualquiera sean las posibilidades de nuestra vida, en esas posibilidades nosotros, oigan bien, no nos perdamos, aunque estemos en riesgo continuo de perdernos. ¿Por qué? Porque Él lo ideó de una forma tan grandiosa que cuando nos habla del Hijo, que es todo ese presupuesto, cuando nos habla del Hijo, Juan nos evidencia que el que pueda creer en eso que presupuestó Dios no se pierda, aunque perdido esté. Esa idea que tiene que ver con nuestra visión del Evangelio nos pone a pensar lo que estaba diciéndoles ahora. Y podemos decir, primero, que para poder construir en uno un verdadero territorio de salvación para otro, básico es que se ame. Pues de otra forma, todo se queda corto. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Ya? Si yo quiero construir un espacio salvador para alguien, la mejor condición para hacerlo es que yo ame a ese alguien y lo ame con un amor de tal calidad que todo lo que yo construya y todo lo que yo haga pueda alcanzar para garantizar esa salvación. Si yo no lo amo, mi esfuerzo se queda corto. Dios tuvo que amarnos de tal manera debió amarnos, que se precisó todo ese amor para poder salvarnos. Y nosotros tenemos que decir que Dios ha dado lo mejor de sí para salvarnos, demostrando su gran amor. Y entonces debemos preguntarnos nosotros, pensando en la salvación de tanta gente que está a nuestro alrededor, ¿qué hemos dado nosotros? Aún pensando en los hijos nuestros, pensando en nuestros familiares que decimos son seres queridos, seres que nosotros amamos, ¿qué hemos dado? Dios ha dado a su Hijo, y entienda que la idea de dar al Hijo no es darnos de entrada a un ser, sino darnos todos los recursos que hemos dado nosotros. Hemos dado un esfuerzo, hemos dado una cercanía, hemos dado una dedicación. Porque es que la gente no se salva así de fácil como nosotros creemos. Para salvar a la gente, Dios tiene que dar. ¿Será que nosotros no? ¿Será que nosotros no? Por eso es cuestionable la dimensión afectiva nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la gente se está perdiendo, aún los nuestros, los de la casa, se están perdiendo. Y nosotros estamos imperturbables, como si no pasara nada, como no estuviera sucediendo nada. ¿Ya? Y estamos esperando que pase algo especial, pero no estamos haciendo gestión. Esto es cosa de gestión. La salvación de la gente se gestiona, se trabaja, se lucha usando todo el recurso que Dios ha dado. ¿Y cuál es el recurso? Dios ha dado al Hijo. La provisión del Hijo, hermanos, es una provisión inagotable. Pero a pesar de eso, la gente se pierde demostrando que la diligencia, ya
aquella gestión nuestra para la salvación de esas personas no es la ideal, porque Dios lo da todo y sin embargo se pierden. Y uno pudiera decir, se pierden por culpa de ellos. ¿Y cuántos se pierden por culpa nuestra? Porque nosotros no estamos haciendo ninguna gestión, no estamos gerenciando el recurso provisto por Dios, porque ese recurso es lo máximo, ¿ya? Ese recurso es lo máximo y ese recurso podría ser suficiente. La confirmación de nuestro afecto la hemos vinculado con la salvación de las personas, porque yo escucho hablar muchas veces a los papás, ¿no? Es que yo a mi hijo lo amo mucho, y el hijo perdido. Perdido, totalmente perdido. Metido en un mundo terrible, pero él dice, yo a mi hijo lo amo entrañablemente, y yo por mi hijo doy la vida. ¿Y qué ha dado? Si se está perdiendo. Si se está perdiendo. ¿Ya? Es que por mi hermano, es que por mi familia, lo que sea. Yo con los míos estoy en todas. Dice, ¿y por qué no vincula la salvación con eso? Dios la vinculó. Dios no se puso a decir, vea, es que yo a ellos les voy a dar comida hasta que... No se puso a decir, Dios, yo les voy a dar un lugar extraordinario para que vivan. No se puso a decir, Dios, yo les voy a permitir alcanzar esto y esto y aquello. No, Dios dijo, los amo y lo que quiero es que ninguno se pierda. Aleluya. Y lo que quiero es que con todo este recurso que yo les doy, que se llama el Hijo, con todo ese recurso, ellos puedan encontrar el camino de la salvación. Generalmente nosotros cuando leemos ese texto lo asociamos con sentimiento. Dios nos entregó a su Hijo, sacrificó a su Hijo. No es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es, Dios nos provisionó con la provisión que nadie se puede imaginar en la dimensión de su suficiencia. Y se llama el Hijo, que se expresó en la persona maravillosa de Jesús. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que Dios dio. Dios entregó todo, Dios soltó todo para que ninguno se pierda. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la gente que supuestamente amamos tanto y significan tanto para nosotros? Hemos confirmado entonces que los amamos luchando por su salvación, o simplemente hemos confirmado que los amamos porque les hemos dado la mejor educación del mundo. Porque les hemos dado, hemos trabajado como un burro para poder conseguir que ellos vivan cómodos, hemos hecho esto y esto por ellos, pero no hemos hecho en el orden de lo que Dios hizo. Por tanto, nuestro esfuerzo es un esfuerzo perdido, es un esfuerzo sin sentido de fondo, porque no se identifica con el de Dios. Para Dios, amar a la gente es buscar la manera que no se pierda. Para nosotros, amar a la gente es ponerlos a vivir de cualquier manera, aunque mañana estén condenados. Que Dios tenga misericordia de esa manera nuestra de interpretar los afectos. Por otro lado, si en nuestro afecto no hemos dimensionado como objetivo central la salvación de las personas, es por una de dos razones. O no los amamos como decimos que los amamos, porque a veces el amor es un cuento, es un desborde de sentimiento, es una manifestación de una cantidad de cosas que incluye la bioquímica nuestra. Pero eso, que hayamos crecido hacia el aprecio sincero, objetivo y válido de la vida de un ser humano, no se ha dado. ¿Ya? Una persona dice amar al hijo y lo desbarata a garrote y le dice, eso es porque lo amo. Imagínense cómo se interpreta un amor así. ¿Ya? Es que si yo no lo amara, yo lo dejaría así. ¿Y cómo?
pues lo dejaría caminando bien, porque lo dejó caminando como torcido por la cantidad de garrote que le dio. Y la persona dice, es que es el amor. Por eso, en nuestras neurosis, es bueno que pensemos si eso que llamamos amor realmente es amor. ¿Por qué? Porque es que se están perdiendo y no nos duele, no nos preocupa. Lo triste es que se mueren y lamentamos es su muerte y no su condenación. Eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Ya? Es una de dos, o no los amamos como decimos que los amamos, o nosotros mismos no somos salvos. Porque esa es la otra. Pues no hemos apreciado suficientemente la importancia de esa salvación. Es que cuando uno vive la experiencia de ser salvado por Dios, cuando uno vive la experiencia de ser sacado del mundo a vivir en el mundo de Dios, uno dice, eso es inigualable. Y cuando es capaz de visualizar la proyección futura, la proyección eterna, uno dice, por Dios, Señor, qué bueno eres, porque me has salvado. Y si realmente nosotros apreciamos a la gente que decimos apreciar, nos colocaríamos en la misma perspectiva de Dios, en sintonía con Dios. Porque yo me imagino a Dios sabiendo lo que es la condenación. Yo me imagino a Dios, voy a decirlo en mis términos que no son literales, esto es una forma antropomórfica, una manera a lo humano de decirlo, para que no nos confundamos. Yo me imagino a Dios preocupado diciendo, se van a condenar. Y eso que viene con la condenación es terrible y yo no quiero que ninguno padezca eso, de modo que no importa el esfuerzo que tenga que hacer, no importa cuánto tenga que elaborar, yo les construyo una salvación al alcance de ellos. Eso lo hace Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, hermanos míos, esto es muy interesante. La salvación de alguien es la medida del amor divino. Oigan ustedes, la salvación de alguien es tan grande, tan importante, que para salvarlo tuvo que desplegar Dios toda la fuerza de su amor para poder integrarlo en el territorio de las posibilidades eternas de las criaturas que Él quería tener. Yo sé que poco a poco esto va quedando cada vez más claro. Decíamos entonces, complementando la idea, que la salvación del mundo comienza con dejarse iluminar con la luz que se trae. ¿Ya? Dios le trae luz a la creación. Dios impacta la creación con su luz. Y la luz quiere decir claridad. Es un término que para nosotros tiene mucho peso, la claridad. La luz quiere decir como ese elemento que orienta hacia dónde es mejor, hacia dónde conviene ir. La luz se expresa como ese espacio en el que el ser humano tiene la capacidad por digámoslo así, por la iluminación que tiene para definir qué hace, porque le resulta fácil distinguir lo que sirve de lo que no sirve, lo que vale de lo que no vale, porque hay luz. De modo que cuando nosotros entendemos en la Biblia que Dios aporta luz, es porque Dios está dando las claridades que le permiten a las personas descubrir hacia dónde deben dirigirse para que lo de ellos tenga un sentido suficientemente válido y realizante. Por eso nosotros entendíamos
la idea en Juan, en el capítulo 3, recuerden que lo leíamos, en Juan capítulo 3, esa incapacidad de la gente para creer en el recurso de Dios. Dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en todo lo que Dios le ha entregado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es aceptar y conocer lo que Dios le ha entregado. Es una idea hermosa en Efesios. Ese conocimiento es una experiencia extraordinaria que se da para los creyentes. El hecho de que el pueblo de Dios pueda entender lo que ha recibido. Dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 15, Pablo, hablando con los efesios y mostrando el conocimiento del desarrollo que ellos han tenido, versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya, en el conocimiento de Dios, en la experiencia nuestra respecto de lo que es Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ya dándoles luz, dándoles claridad, dándoles capacidad para entender bien las cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Vean ustedes, eso es una claridad, saber qué me espera, para dónde voy y cómo, es decir, si tengo allá esa meta, ¿cuál es el camino? Veo la meta y debo encontrar el camino, pero si yo no veo nada hacia el futuro, puedo caminar en cualquier dirección y creo que voy bien. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Ya? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, todos unos recursos provistos ya por Dios para nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, ¿qué es lo que Dios hace al iluminarnos? Al iluminarnos en este mundo, nos da una claridad para entender todo lo que tenemos, para visualizarlo, para desarrollar una perspectiva cada vez más consistente, ¿ya? Cada vez más clara, más profunda de lo que tenemos, de lo que podemos desarrollar con los recursos que Dios nos ha dado. Hermanos, y cuando uno tiene una claridad de esa, se necesita que uno sea muy tarado para perderse, para diluirse, para desviarse, cuando no puede encontrar algo más grande que eso. Esa luz es poderosa salvación en medio de las tinieblas del mundo perdido, pero que Dios lo ama porque todavía puede ser iluminados para encontrar los recursos que les provea una auténtica y poderosa salvación. Y entonces, por eso entendemos nosotros que es una condición especial que Dios provee. Y por eso dice Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el que está maliciosamente dispuesto, pues se pierde todo.
Pero si alguien puede abrir los ojos y entender las cosas de la manera correcta, ese alguien puede descubrir territorios de salvación, de probabilidades mejores para su vida, que le permita escapar de toda la locura y la necedad en la que se pueda encontrar. La luz a la que se refiere es la de los objetivos de Dios de ir llevando a la especie humana a construirse hasta la dimensión de sus verdaderos hijos. ¿Ya? Eso es. Por eso cuando dice el texto de Juan 1, en el versículo 3 dice, en él, en el verbo, en el programa eterno de Dios, en los recursos provistos por Dios, estaba la vida. Es decir, estaba la forma de ir conduciendo al ser hacia el desarrollo de una vida ideal. En él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Es decir, el objetivo de alcanzar la meta de la vida, que es el presupuesto eterno de Dios, era lo que iluminaba a los seres humanos para saber qué elegir y qué descartar. ¿Ya? Era la luz de los hombres, es decir, mostraba el camino por donde debía ir. La luz en las tinieblas resplandece, dice el texto, y las tinieblas no prevalecieron. Hay una claridad en el mundo que hace que el mundo sea un territorio de salvación. ¿Por qué? Porque la gente con esa luz puede cambiar, replantear, reordenar su actitud frente a la vida. ¿Ya? Se refiere, según el versículo 9, a la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todo ser humano que viene a este mundo viene con la capacidad de ser alumbrado por esa claridad magnífica, extraordinaria, que dentro de él se enciende como para poder darse cuenta hacia dónde debe dirigir su vida con los recursos de Dios. Y esa es la obra que Dios está haciendo, salvando al mundo que se encuentra perdido. La luz de Cristo, hermanos míos, es el sistema de la claridad que nos llega con un despertar de conciencia que nos deja distinguir la iluminación del programa de Dios en medio de las tinieblas reinantes, haciendo el discernimiento de todo en el mundo. ¿Ya? Nosotros podemos descubrir, según Efesios, en el capítulo 5, podemos descubrir cuando hay una cosa que no sirve. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Es el poder de la luz de Dios. Es el poder de la claridad que Dios ha colocado en el mundo para que la gente pueda ir haciendo discernimiento con esos recursos, ¿ya?, que en Cristo se manifiestan a través de la iglesia, y las personas pueden descubrir qué sirve, qué no sirve, qué ayuda, qué no ayuda, qué conduce hacia las metas válidas y qué pierde, qué desvía, qué trastorna. Esa claridad existe y está aquí. Está aquí, en el mundo estaba esa claridad. Y el mundo fue hecha para esa claridad. Toda esa cultura, la razón de fondo que había de parte de Dios era que se moviera en toda claridad, pero las tinieblas se dieron en aquellos que desconocieron a Dios. Sin embargo, la claridad está. ¡Aleluya! Aquí hay luz. Existe luz y la gente puede ver las cosas claras si se dispone a aceptar, a creer en esos presupuestos de Dios, porque todavía
el mundo se puede salvar. Aún el mundo se puede salvar. En Efesios 5 nosotros leemos cosas como este tipo de ideas. Dice en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Aplicable esto con el cuento de las redes sociales hoy, ¿no? Qué bueno fuera que nosotros pudiéramos entender esto con ese sentido. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo, vean el contraste, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Desarrollen una vida con esta claridad y se darán cuenta que todo ese argumento del mundo en su desconocimiento de Dios, ese argumento no cala, porque en este mundo que Dios ama, hay claridad de Dios suficiente para que escapemos de todo eso. Y entonces aclara a Pablo, porque el fruto del Espíritu, es decir, el efecto de la presencia del poder de Dios aquí en la tierra, por medio de la obra de Cristo, a través de la iglesia, es en toda bondad, justicia y verdad. Eso no es de cuento. Esto no es de elaboraciones superficiales, esto es de fondo. Ya, comprobando, existe manera de hacerlo, lo que es agradable al Señor, y por tanto no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este es el trabajo de la iglesia, recibiendo la responsabilidad de asumir el ministerio de iluminación que tiene Cristo. ¿Ya? Cristo luz. Nosotros recibimos ese ministerio. En Mateo 5, en el versículo 14, dice el Señor Jesús, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entiendan eso. Ustedes son la claridad. Ustedes son la oportunidad en el mundo para dejar ver que aún estando en este mundo se puede vivir conforme a la voluntad de Dios y que lo demás es un cuento. Que lo demás no tiene el peso para justificar una existencia humana, porque Dios nos creó con un potencial para dirigirnos hacia metas muy concretas, y lo que ha hecho el mundo perdido es diluirnos y desviarnos y cada día entretenernos más, cuando la vida con sentido tiene una ruta muy bien definida. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Y quiénes son la casa? El mundo que Dios ama. La casa son nuestros familiares, la casa son nuestros amigos, la casa son nuestros conciudadanos, la casa son nuestros compatriotas. La casa son todos aquellos que somos habitantes humanos de este mundo. Aleluya. Y a ese mundo que Dios ama, Dios quiere salvarlo, y por eso Dios coloca su luz en alto para que todos sean alumbrados. Con la claridad nuestra se salva la gente en el mundo, porque ese es el método que Dios usa y nos demuestra que cada una de esas personas para Él es valiosa, y por eso
quiere llenar nuestra vida de tanta claridad que la claridad nuestra alumbre las tinieblas de ellos para que tengan oportunidad de escapar de un sistema equivocado y participar de unos recursos poderosos de salvación que son los que Dios ha provisto para este mundo. Aleluya, aleluya. Ya. Hermanos míos, esa es la idea. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No se está refiriendo a obras de caridad simple, se está refiriendo a nuestra manera recta de vivir, a nuestra manera correcta de entender las cosas, porque tenemos la claridad para actuar consecuentes con eso y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo hace mención de una idea semejante. Dice Filipenses 2, en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Metido en esa sociedad del mundo, donde estamos rodeados de gente perdida, pero que Dios ama. Estamos rodeados de ambientes culturales que han sido de muy buena intención hechos, pero que nada sirven. Y sin embargo, Dios los ama, porque entiende que todavía esos seres humanos que Dios creó para lo mejor son rescatables. Él quiere que nuestra presencia los afecte. Y por eso debemos evitar todas las cosas que escandalicen el ambiente. Dejen de andar murmurando, de andar hablando así como en voz baja. Eso es murmurar, ¿no? Hablar en voz baja, para que usted me escuche, pero que no escuche este. Esa es la murmuración, ¿no? Es estar elaborando ideas, estar dando imágenes distorsionadas y feas, aunque conozcamos cosas que de pronto no sean las más correctas. Dejemos de estar escandalizándolo todo cuando debiéramos mostrar todo lo contrario, porque de fondo lo que está pasando es todo lo contrario. Pueden haber defectos, porque defectos hay en el sistema humano, pero hay cosas grandes que están pasando y esas cosas grandes son salvación. Y en esa sociedad que está llena de cosas feas, usted termina por degradar la imagen del medio espiritual que Dios lo estableció para salvar. Eso es ser una piedra de escándalo. Y dice Jesús, esas personas que escandalizan, mejor les hubiera sido no haber nacido, porque no hay cosa más detestable que ser un estorbo para que la gente pueda encontrar la claridad de lo de Dios en el medio social espiritual de la iglesia. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya, en el mundo. Alumbramos con la luz de Dios el mundo, un mundo que Dios ama y le ha entregado todas las posibilidades para que encuentre la salvación, y nosotros somos territorio de provisión para eso. Vean ustedes que tenemos que entender entonces nuestra misión. La misión es hacer del mundo una condición humana como extensión del reino divino, donde las disposiciones del cielo tengan vigencia, que venga el reino de Dios en la idea de la oración y se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra de la misma forma que se hace en el cielo. Hermanos, desde ese territorio, Dios expresa su amor al mundo. Oigan lo que estoy diciendo. Desde ese territorio. Y sucede que el territorio nos corresponde a nosotros. Tiene que ver con
nuestra responsabilidad. Nosotros somos los dadores del amor de Dios al mundo. Nosotros le entregamos al mundo el poder más grande que ha existido. Y la Biblia lo define como el poder del Evangelio, ¿ya? Dice Pablo, yo no me avergüenzo de ese Evangelio, porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que ha sido religioso y al que no lo ha sido, ¿ya? Es poder de Dios. Ese poder nos lo entregó Dios a nosotros, para que nos movamos en este mundo provisionados con recursos extraordinarios y para que le dejemos ver al mundo todo el amor de Dios expresado en la claridad de una salvación. Desde allí Dios expresa su amor al mundo sustentándolo y proveyéndole todas las expresiones de su gracia, extendiendo a la geografía de este mundo las riquezas de su gloria. ¿Ya? Coloca Dios todo eso aquí mientras se esté haciendo la tarea de salvar a la gente y trasladándolos de un sistema a otro hasta la consumación de este tiempo último. Y estamos en el último cuarto de hora de todo este proceso y tenemos la carga de responsabilidad nosotros. Yo los voy a enfrentar a un texto extraordinario que se encuentra en Colosenses. Y voy a leerles Colosenses a partir del Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 3. Miren ustedes cómo enfoca Pablo la responsabilidad de esto. Con esto quiero concluir. ¿Cómo lo enfoca Pablo? Dice él en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, ustedes están siendo formados con la claridad de verdades de fondo para que esto los estructure en un territorio de salvación. ¿Ya? Por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Miren ustedes todo un programa desplegado en gente que ha pertenecido al mundo, que vivió conforme a las costumbres del mundo, pero que con la claridad del Evangelio fue rescatada y sigue operando ese proceso de redención y de posibilidades para la humanidad a través de una claridad que se extiende, ¿ya? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Era el pastor Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y oigan esto, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que esta es la luz. Conocer lo que Dios quiere, conocer lo que Dios busca, conocer lo que Dios nos ha dado, ¿ya? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, eso es una cosa incomparable porque es un contraste con la torpeza, ignorancia, en general con las tinieblas que hay en el mundo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La gente dice, es que Cristo me salvó y yo ya soy salvo. Pero ahí está estancado, que apenas se quedó con 2 o 3 ideas del conocimiento cristiano y esas 2 o 3 ideas no le alcanzan. Necesita seguir creciendo en todo eso que lo lleva a agradar a Dios, llevando todo fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, eso es más exigente que una universidad. Eso es más exigente que cualquier preparación de este mundo. ¿Por qué? Porque es la demanda que nos lleva a conocer el secreto de lo más grande, lo más maravilloso y lo más suficiente que existe para el bienestar de los seres humanos. Fortalecidos, dice él, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, es decir, para que ustedes aguanten, para que ustedes soporten, para que ustedes se sostengan firme. Toda paciencia y longanimidad, que se mantengan estables, esperando, que se mantengan estables, afirmados en su fe, en medio de condiciones donde tienen que dejar que el tiempo pase para que lo de Dios se cumpla. Con gozo, dice él. Todo esto son virtudes que se le dan a la iglesia y por eso Pablo está todo el tiempo pidiéndole a Dios que enriquezca a la iglesia con estas cosas. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, aleluya. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense que es claridad, es iluminación, es una visión objetiva. En medio de un mundo que está en tinieblas, esto es una visión objetiva. Es un mundo que Dios ha querido salvar y lo llenó de luz. Y esa luz que en nosotros cambió la vida, es la luz que debemos llevarle a toda esa gente que Dios ama, porque para Dios cualquier ser humano de esos vale la pena llevarle la mayor claridad posible para que tenga oportunidad temprana de escapar de condiciones que pueden afectarle negativamente su vida. El cual, dando gracias, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Entiende lo que significa el amor a Dios? ¿Se imagina toda la provisión que Dios ha dado, las riquezas que Dios ha colocado aquí en la tierra, para que ninguno de esos seres humanos, ninguno de nosotros los seres humanos, nos perdamos? Fruto de eso usted está aquí. Fruto de eso yo estoy aquí. Y esto es emocionante. Mi salvación se logró porque Dios desplegó todo el poder de su gracia, porque Dios desplegó toda su gloria y la colocó aquí, la manifestó aquí. De modo que esto se llenó de luz y esa luz me llegó oportunamente y pude darme cuenta que donde estaba no tenía sentido, que para donde iba no era, y por tanto reaccioné con los recursos de Él y Él provisionó todo para que su fuerza me sostuviera en esta claridad. Como usted y como yo hay mucha gente allá y los ama tanto como nos ama a nosotros. Y ama el esfuerzo de ellos. Y Dios quiere que el esfuerzo de ellos no se pierda, que el esfuerzo de ellos no se diluya, que no termine reducido a cosas de este mundo, sino que su esfuerzo para hacer cosas válidas se conviertan en condiciones que garanticen su eternidad, porque ellos le dan un nuevo orden, un nuevo sentido, a través de la claridad, de la iluminación que le llega por lo que Dios a través de nosotros está haciendo. Espero que entendamos nuestra responsabilidad, porque es el amor de Dios quien hace todo eso. Participemos de ese amor y entreguémosles este amor al mundo y que el mundo encuentre en ese Dios que lo ama
encuentre la oportunidad de vivir de otra manera. Oremos para esto, hermano. Pónganse de pie. Ya sabe, hay necesidad de llevar luz, mucha luz, a ambientes en tinieblas que usted los está conociendo muy bien. Hágase presente con todos los recursos de Dios y no se quede conforme solamente con decir un discurso religioso. Dedíquese a llenar de luz todos los rincones de los ambientes sociales donde usted se mueva, porque allí hay vida, en esa luz hay vida y hay oportunidad de salvación. Padre eterno, te pido que extiendas tu gracia sobre la vida de cada una de estas personas, Señor, en las que tú estás obrando a través de la iglesia. Ayuda, Señor, a cada creyente nuestro, ayuda a cada miembro, a cada simpatizante de la iglesia para que asuma la responsabilidad de comprometerse con este amor tuyo por el mundo. Que nosotros tengamos un interés genuino por la salvación de la gente y que nos metamos en esto tan comprometidamente que esto sea el objetivo central de nuestra existencia, porque esta claridad hace la diferencia, Señor, que ninguno de nosotros se diluya en las tinieblas del mundo, que seamos nosotros personas, al contrario, capaces de dar esa visión clara y objetiva del propósito divino para que muchos iluminados puedan encontrar el camino y puedan salir de esas condiciones perturbadas y afectadas de sus vidas para encontrar la salvación que Dios les ha provisto. Señor, Dios Todopoderoso, exprésate en la iglesia, manifiéstate en la iglesia, toca los corazones de tu pueblo y sensibilízalos por tu espíritu para que vean las cosas como tú las ves, para que despierten en el interés tuyo por el mundo y que cada uno de nosotros seamos partícipes de ese interés y nos preocupemos mucho por la salvación de toda la gente, partiendo de los más cercanos, Señor, de los que pertenecen a nuestro círculo privado, a nuestro círculo familiar. Ayúdanos a entender esta responsabilidad y a meternos en ella. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermano mío, hay una misión, no se quede corto, comprométase con ella, métase de lleno en el espíritu de este compromiso, porque eso es lo que hace la distinción. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios les bendiga. Salúdense entre todos. Cuando el gozo como un río llega a mi ser, como el alba amaneciendo tu paz, cuando veo tu amor y que cerca tú estás, oh Señor, a ti yo elevo mi canción. Si me encuentro vacilante, lejos del hogar y las dudas